retirar este pequeño quiste que se forma dentro del ovario. Generalmente es blando, no es duro, no es consistente, generalmente es blando. ¿Y siempre es en el ovario? En el ovario. Siempre. Profe, una pregunta, ¿y si se perfora, le sale líquido? Como una polla. Exactamente. Entonces, escriban por favor porque ya arrancamos. Generalmente se presenta cuando hay quistes de ovario de tipo dermoide, ¿listo? Que son también los llamados teratomas. Se forman a partir de células reproductoras, pueden contener tejidos. Entonces, son los quistes los quistes que uno retira, que a veces viene como una bola de pelos y tienen dientes, traen tejido por dentro. Pero es el componente celular que tiene ese quiste lo que hace que se generen esos componentes. Igual si se explota, toca succionarlo. No, si se explota es gravísimo para la paciente porque es una peritonitis. Entonces, eso hay que... no puede morirse como tal, pero el hecho de la peritonitis nos lleva al lavado abdominal, a hospitalización, a posible UCI. Entonces son varias cosas que se pueden ir complicando. La idea es poderlo sacar antes de que ese contenido se nos distienda en la cavidad. No son cancerígenos. Suelen confundirse con los cancerígenos por el aspecto que tienen, pero no son cancerígenos. ¿Listo? Entonces, aclaro eso. Es un quiste, es un tipo de quiste. Lo que les dije se forma a partir de células en la superficie del ovario. El quiste puede estar lleno de material acuoso o mucoso y en un cistoadenoma puede adquirir un tamaño muy grande. Si no se trata a tiempo y es solamente contenido líquido, él puede ir aumentando. Este es un video que les tengo como para que quede un poco más claro el tema. No sé si esto tiene audio. Máteme ya. Joder, póngase la 10. Debería. Ay, me diré, digo. ¿De quién es está ahí en esa silla? Miren la de la silla. La responsable de voltearla. Sí, mira ya dónde viene. Ay, no, Robert, ojo esa vaina abuela. ¿Qué van a llevar para poder trabajar el quiste en el ovario? Se llevan un equipo de laparotomía ginecológica, una hoja de Ski 20, paquete general, electro, energía bipolar si tienen, telería Shure, cromados, bicrilis, cromados 1 y 2, bicril 1, prolene 2 ceros correcta y caucho de succión. Este quiste sí se retira en cirugía abierta. No es viable retirarlo por la laparoscopia porque si se nos llega a estallar, pues es una complicación del procedimiento y finalmente me va a ir de laparotomía. Entonces, por eso generalmente se cirugía abierta. Profe, ¿qué hay ese? Solución salida. Bueno, en caso de que se vaya a hacer por la laparoscopia, ¿en qué caso se puede hacer por la laparoscopia? Si ya en la resonancia que se le ha hecho a la paciente se identifica que ese quiste es compacto, ¿sí? Que no tiene componente líquido, dependiendo de los componentes que tenga, sé si lo puedo sacar por la laparoscopia o no. Aquí no me influye tanto el tamaño, sino el componente de ese quiste, para saber por qué día lo puedo extraer. Lo mismo si es por la laparoscopia, entonces hacemos el abordaje, se ingresa por los puertos que ya habíamos trabajado, se llega al ovario, se abre la capa superficial, se hace la extracción, si hay que sacar remanente del tejido se hace y si no se vuelve a suturar y queda el ovario sellado. ¿Listo? ¿Me va a impedir fecundación? No. ¿Me va a alterar las funciones del ovario? Tampoco. ¿Listo? Pero sí hay que retirarlo de manera temprana. Estas son imágenes. Esta, por ejemplo, es la
la punta de la de la grasper, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es una pinza que tiene dientes, pero es atraumática. ¿Listo? La Maryland también es atraumática, que es la que está aquí abajito, levantando, está haciendo, ella está traccionando aquí esta capa y ella aquí está liberando ese quiste del ovario. Y esta es la imagen del quiste cuando se entra a la cavidad. Están trabajando por la paroscopia. Ese era como el tema de cistectomía de ovario. Es un tema muy corto y es muy específico, ¿sí? Si ustedes saben quitar un mioma, quitar un quiste del ovario es más complicado el tema del mioma. ¿Listo? ¿Pero cuánto tiempo de intervención tiene la retirada del quiste? Media hora, 40 minutos. El partido. Sí. ¿Listo? Profe, ¿me podría, qué pena recordar el tejido que tiene el quiste? Puede ser líquido o pueden ser pelos, dientes, tejido blando que se condensan ahí. Pero eso no es teratoma. Por eso, es que no llegaste en esa parte de la clase. Eso lo dije al principio. Y por la apariencia se pueden confundir con células malignas, con cáncer. Pero pues cuando van a revisar y toman la biopsia y todo, no, es un teratoma, no es cancerígeno como tal. Porque es que se alojan ese tipo de estructuras. Pues eso va desde la gestación. No, porque se acumulan células, las hormonas, los estrógenos, se acumulan y empiezan a generar ese tipo de tejidos. O sea, que cuando no hay el proceso normal que deben tener los estrógenos, ellos se acumulan ahí y forman este tipo de teratomas, de quistes. Profe, ¿cuánto dice dientes a qué se refiere? Dime. ¿Cuánto dientes? ¿Dientes? Dientes. ¿Dientes? ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque se condensan células hormonales. ¿Qué son los estrógenos? Son células hormonales femeninas. Que influyen en la formación del feto. Si esos estrógenos se condensan y se quedan trabajando quietos en un solo sitio, ellos van a empezar a formar ¿Qué le forman a un feto? un tejido normal, exacto. Entonces, por eso, lo que usted va a encontrar es eso. Entonces, saca una bola, pues usted va a ver esa bola y tiene de todo un poquito. Igual eso va para patología. ¿Pueden salir quistes de la zona mamaria? Pero son otros quistes completamente diferentes de los que estamos hablando acá. Sí pueden salir, pero son diferentes de los que estamos trabajando acá. Profe, en el caso de los hombres también pueden ocasionar quistes. Ah, sí. En las glándulas mamarias sí. En los testículos. En los testículos. Sí, claro, pero son igualmente otro tipo de quistes porque las células de ellos son completamente diferentes. Listo. Vamos a trabajar entonces vulvectomía. Para poder trabajar vulvectomía necesitamos definir qué es la vulva, ¿cierto? Entonces la vulva son las estructuras visibles desde el pubis hasta la zona perineal. Todas las estructuras externas que se ven desde el pubis hasta la zona perineal, que incluye labios menores y mayores, clítoris, vestíbulo, introito, meato uretral y glándulas, que son los conductos. ¿Listo? ¿Qué pasa en la vulva? La vulva puede presentar células malignas que me van a generar una especie de tumores, ¿sí? Si se dejan avanzar, no se tratan al tiempo, me van a ocasionar graves problemas, puede presentar cáncer y es ahí donde yo voy a tener que hacer la vulvectomía, porque necesito retirar estructuras que están contaminadas por esas células malignas. Puede ser vulvectomía desarrollada, donde se elimina la capa superior de la piel y de la vulva, nada más. Puede haber vulvectomía simple, donde se extirpa toda la vulva, y es posible que también sea necesario extirpar el clítoris. Depende de qué tan avanzadas estén esas células, o sea, qué tanto tejido han abarcado.
Puede ser vulvectomía radical modificada, donde se extirpa la vulva, algunos ganglios linfáticos y tejidos cercanos. ¿Cuáles serían los tejidos cercanos más próximos? Ya les dije que incluye los labios. Y vulvectomía radical, donde se extirpa toda la vulva, los ganglios linfáticos y gran parte de tejido. ¿Listo? Es como el estadio más avanzado. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, depende de la característica de la lesión, depende del tamaño, ubicación, multifocalidad o tipo. ¿Qué quiere decir multifocalidad? Si está solamente en un punto o si hay varios puntos. ¿Sí? Características de la paciente, pues la edad generalmente se puede presentar en edad adolescente o en adulto mayor. Que tengan algunas comorbilidades, es decir, que tengan una patología básica, de base, en la parte de hemoglobina o alguna alteración cutánea que pueda generar este tipo de lesiones. Contexto psicológico, síntomas, observancia de seguimiento y los objetivos terapéuticos, ¿cuáles son? Eliminar el riesgo de infiltración, es decir, eliminar o disminuir en gran medida la posibilidad de que esas células puedan seguir abarcando y que tengan que hacer una resección de más estructuras. Reducir el riesgo de recidiva y preservar la función vulvar. Lo que se busca en la mayoría de los casos es resecar el tejido afectado, pero mantener la función vulvar, no tener que afectar la fisiología, simplemente la parte de tejido. ¿Y ese clasifica también un campo que era ahí? Sí, pero digamos que prima la funcionalidad sobre la estética. ¿Qué van a llevar para ese procedimiento? Entonces necesitan un equipo pequeño, no es un equipo tan grande, puede ser una plastia, dice que equipo de vesícula, pero pues ya sería muy grande porque el equipo de vesícula gana semejanza a una laparotomía y con dilatadores y todo el tema, entonces no es necesario. Equipo vascular, porque vamos a necesitar instrumental fino, pinzas de disección finas, los portahojas también, paquete de ropa, hoja de bisturí 10 y 15, polainas para la paciente. ¿Por qué? ¿Cuál sería la posición de esa paciente si yo voy a trabajar en la vulva? Litotomía. De litotomía. Entonces tengo que colocarle polainas y vestir las piernas de la paciente. Electrocompresas, mechas vaginales, sonda de Foley, suturas. Entonces para la pared vaginal se trabaja con cromado 2 ceros. Para el músculo elevador del ano se trabaja con cromado 0. Para reconstrucción vulvar, si se debe hacer reconstrucción, entonces poliamida 3 ceros. ¿Qué es poliamida? ¿Qué es? Busquen, averigüen, díganme, ayúdenme. Poliploiax. Él está pasando todos los polis. Nylon. Plástico de fibra natural. Es el componente del nylon, la poliamida. ¿Listo? Y para ligadura de vasos, pues se da precortar. Pero si yo tengo, vuelvo al tema, un ligachur pequeño, me lo llevo. ¿Listo? El chiquito. ¿Qué se hace en el procedimiento quirúrgico? Entonces, anestesia general, regional o local. ¿De qué depende el tipo de anestesia? Del tipo de lesión que yo voy a manejar. Está muy avanzado, es pequeño. Posición de litotomía de la paciente, asepsia y antisepsia de la vagina, organización de la mesa de Mayo. En teoría por escuela las 2 mesas, pero realmente es más cómodo trabajar solo con la de Mayo. Igual es un equipo pequeño, entonces pueden trabajar solo con la de Mayo. La vestida del paciente, ¿cómo sería? Entonces, si está en posición de litotomía, lo primero que le coloco son las polainas para cubrir las piernas. Va campo de piel debajo de los glúteos de la paciente, va otro campo de piel superior y después va sábana superior. ¿Me hago entender? Esta es la paciente en posición de litotomía. Se le colocan primero las polainas. Las polainas, estoy hablando no la de los pies solamente,
sino de cubrir la pierna completa, que es como una funda de mesa, de macho, ¿sí? Entonces colocan las dos polainas. Campo de piel debajo de los glúteos de la paciente. Campo de piel sobre el pubis. Sábana superior de la cintura de la paciente para arriba, porque van a aislar toda esta parte superior. Y finalmente, campo fenestrado, donde la fenestra va a estar sobre la vulva. ¿Listo? ¿Clara la vestida? Y la ubicación de la mesa del equipo quirúrgico. Esta sería la mesa de mando que ustedes montarían, pero como van a montar solo reservas, ¿se acuerdan lo que yo les dije la vez pasada? Que si solo utilizábamos mesa de reserva, ¿cómo se organizaba el instrumental? Si ustedes tienen un equipo grande y solo van a utilizar mesa de reserva, ustedes dejan acá arriba su compresa con porta y su tunis. ¿La mesa es derecha o izquierda? Izquierda. Colocan la compresa acá y aquí colocan las pinzas en orden, las hemostáticas, las de tracción, las de corte, y aquí colocan mango de bisturí y tijeras. Y esto se corre para acá, para que puedan trabajar sobre esta mesa. ¿Sí? Es como hacer la mesa de mayo chiquita en un espacio de la de reserva. Entonces, ¿qué van a hacer? Se hicieron las regiones inguinales con el fin de resecar los ganglios. Esta técnica que está acá es igual a esta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice acá y dice acá? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice acá y lo que dice acá? Lo que se hace y con qué se hace. La técnica que ustedes, uno le dice técnica quirúrgica general, pero la técnica que ustedes deben montar realmente es la unión de la técnica quirúrgica, que es aquí donde le está diciendo qué es lo que debe trabajar, con la instrumental que le está diciendo con qué lo debe hacer. ¿Sí? Si ustedes se encuentran en esta zona, ustedes pueden decir que es técnica quirúrgica, porque le está diciendo los puntos anatómicos quirúrgicos que va a trabajar, pero no le está diciendo con qué, lo complementa con la técnica instrumental. Cuando ustedes hacen las técnicas en sus bitácoras para cirugía, deben cumplir con las dos. ¿Sí? Decirme qué se hace y con qué lo está haciendo. Entonces, me gusta separarles esto para que ustedes entiendan, pero la idea es que ustedes hagan la tarea de unir esas dos cosas y entenderlo. Entonces, incide regiones inguinales con el fin de resecar los ganglios con mango de bisturí 3, hoja 10. Se diseca con cuidado para no llegar a lesionar los vasos de la región inguinal, pinzando con pinza de disección sin garra y tijera Metzenbaum. ¿Qué quiere decir? Que usted va a hacer esa disección de ese tejido tomándolo con una pinza de disección sin garra y tijera de Metz. ¿Sí me hago entender? Esa es la tarea que yo quiero que ustedes hagan en los cuadernos. Yo les paso a esto, que ustedes me hacen la técnica completa del procedimiento. ¿La rosa solo se utiliza para cavidad? Dime. ¿La rosa lo utilizamos para los órganos genitales internos? Sí, porque es muy largo, es muy grande. Entonces, aquí tú estás trabajando en un sector pues, muy externo, muy expuesto. La rosa sería muy grande. Pero si el cirujano la quiere utilizar, nada. Se localizan los ganglios, se clampean con pinzas y se ligan, se seccionan los pedúnculos ganglionales. ¿Con qué va a hacer esto? Con pinza cístico, pinza de disección sin garra, sea 3 ceros, mano de bisturí 7, hoja de bisturí 15. Entonces dígame aquí cómo va a meter esto. ¿Sí me están entendiendo cuál es el ejercicio que van a hacer? Se clampea con pinza Se mister. inciden las regiones inguinales con un mango de bisturí 3, hoja de bisturí 10, con el fin de resecar los ganglios. O sea, combinamos. Exactamente. Pero poniéndole el otro. Digamos que es lo más fácil. Aquí se empieza a complicar la cosa. Se localiza bien, se clampea con pinza mister. Sí, se considera. Y se ligan con seda precortada 3-0. Se seccionan con mango de bisturí 7, 15, Se secciona los con- pedúnculos ganglionales.
después de la ligadura, ¿no? Sí, O sea, sí. primero después hacen de la ligar. ligadura y después hacen la Y sección, se liga con CA. no con METSE, con el mango de bisturí. ¿Qué sección ¿Listo? hacemos? Entonces es la asociación. Yo les paso la presentación al grupo para que ustedes cada uno la tenga y cada uno haga su ejercicio en el cuadro. ¿Listo? Listo. ¿Qué sigue? Entonces, en caso de daño vascular, se debe hacer ligadura y clampeo. En caso de un sistema de drenaje se coloca un hemovac. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una colección de líquido. Entonces se debe incidir, se debe hacer un raspado a limpiar, pero queda drenando. Entonces, si yo le coloco una mecha vaginal para hacer el taponamiento, ¿qué va a pasar? Voy a crear un foco de infección, porque yo ahí lo que encontré fue materia, ¿sí? Es un líquido contaminante que yo necesito drenar. Entonces, si se necesita, se deja un hemovac que se fija con CA 4 ceros, ese hemovac, para que tenga un sistema de drenaje. Si no hay sistema de drenaje activo como el hemovac, se deja un DRED de Pembroke, ¿listo? Para que tenga un drenaje pasivo, pero pues hay que drenar. ¿Qué es linfadenectomía? La reducción del linfedemio, De los ganglios. de lo que es como la raíz de lo que se va a sacar, La ejemplo. disección y sección de los ganglios. Quitar los ganglios. Linfadenectomía. Siempre que ustedes les digan linfadenectomía, con linfadenectomía quiere decir que usted va a resecar esa parte más los ganglios cercanos a esa zona, ¿sí? Y para esa resección de esos ganglios siempre se hace ligadura y sección o clampeo, ligadura y sección. ¿Listo? Se utiliza una segunda, bueno, se realiza la linfadenectomía, se procede a realizar la vulvectomía alrededor de los labios. ¿Qué quiere decir? Que después de quitar los ganglios linfáticos, yo voy a retirar todo ese tejido que está contaminado. Se realiza segunda incisión alrededor del orificio vaginal y uretral, que quiere decir que esta es una lesión grande porque me estoy yendo hasta el orificio vaginal y uretral. Y colocación de pinzas ALICE en la piel, en los bordes de la incisión. O sea, se hace la incisión, se retira todo ese tejido que está contaminado y en esos bordes de la incisión es donde se colocan las ALICE. Se profundiza la herida, se ligan los vasos sangrantes, se reseca la patología y se entrega. Entonces digamos que ustedes lo que están haciendo es incidir, colocar ALICE en los bordes para vertirlos y buscar o delimitar todo ese tejido que está contaminado y sacarlo de ahí. Se realiza, y eso todo es para la patología. Se realiza hemostasia, se pasan puntos de sutura para afrontar los músculos elevadores del ano, que es directamente donde estamos trabajando. Porque acuérdense hasta dónde nos dijo que iba la incisión. ¿Hasta dónde nos dijo que iba? Orificio vaginal y uretral. Entonces ahí yo ya estoy cogiendo los músculos elevadores del ano. Por eso me dicen que pase un punto de sutura para afrontar esos músculos, porque los acabé de incidir. ¿Listo? Y se coloca la sonda si es necesario. Y se coloca curación vesical. Y eso es todo el procedimiento. Son técnicas realmente pequeñas, muy sencillas, que por eso les pongo esa tarea de que hagan esa asociación de las dos técnicas. Y ya, no es más lo que tienen que hacer. Este es el ejemplo de haber hecho la sutura y de dejar los drenes. Estos drenes son ¿de qué tipo? O sea, ¿qué drenes son estos? Están viendo acá. Ay, sí. ¿Qué drenes eran esos? ¿Cómo se llama el tren? Yo les nombré dos drenes al principio. Pasivos. No, ese es el tipo de drenaje. En Rose. Les dije Hemovac y Penrose. Ese que estaba en la imagen, ¿cuál era? El Rose.
Esta cosa casi no. ¿Lo apagó? No, se ha vendido. Bueno, ¿Cuánto dura entrenar el tren de Ecoa? Pero puede ser una de las complicaciones, que ese orificio termine en estenosis, es cierto. Que haya infección, estenosis del introito, poca elasticidad de la vagina y dispareunia. ¿Qué es dispareunia? Dolor a las relaciones sexuales. Esto precisamente por el procedimiento que se acaba de hacer y por la cicatrización de la paciente. Dolor en las relaciones sexuales. Listo. Eso sería en cuanto a vulvectomía. Conización cervical, que es otro tema que tenemos pendiente, es un procedimiento que se hace para extraer una parte de tejido anormal del cuello uterino. ¿Listo? Es específica del cuello uterino. Se puede hacer en forma de cono, es decir, que la parte de arriba es circular y la parte de abajo es mucho más pequeña. Se envía a patología también para muestra. Se puede utilizar o se puede hacer con bisturí frío, se puede hacer con electro y unas asas que se le colocan al electro que le dan la forma de la muestra que se va a tomar y se retira, o se puede hacer por medio de láser. Luego de que ese tejido se examina al microscopio, se determina si hay signos de enfermedad o no, y si la conización se puede usar para verificar si hay cáncer o para tratar ciertas afecciones del cuello uterino. Entonces, ¿qué pasa? Este procedimiento está indicado más que todo cuando hay sospechas de cáncer del cuello uterino, por dolor, por flujo anormal, por el tipo de pareja sexual que tenga la mujer. Entonces, el ginecólogo le envía ese examen para descartar cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Este procedimiento se hace con anestesia local. También la paciente está en posición de litotomía. Realmente es algo muy sencillo porque la paciente simplemente se le hace el lavado y se coloca el espéculo para poder visualizar el cuello, se toma la muestra y ya, se acabó el procedimiento. ¿Pero muestra de biopsia o raspado? De biopsia, de biopsia. Por eso les digo que es en forma de cono, ¿sí? Y el asa que se le coloca al electro tiene la forma para tomar la biopsia. Esa biopsia se envía a patología y ya, ahí no tenemos que pasar puntos, ni colocar curación, nada, porque como se toma la muestra, bueno, idealmente se debe tomar con la punta del electro que yo les digo. ¿Para qué? Para hacer el corte de una vez hemostasia y que la paciente no quede sangrando. Si se hace con láser, también de una vez hacen hemostasia, entonces no tiene lío. Con bisturí no es muy común que se haga porque como se coloca un espéculo en esta parte para abrir estas paredes, el mango de bisturí, así sea largo, alcanza a llegar, pero no se alcanza a ver bien para hacer el corte. Entonces digamos que no es tan cómodo hacerlo con mango de bisturí, es más fácil con el electro o con láser. Bueno, ya les dije que es cuando, bueno, cáncer de cuello uterino, o también conocido como virus de papiloma humano. También se puede hacer para este tipo de patología la biopsia del Papa Nicolau, que es así, es un barril. Simplemente entra me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama? El hisopo. El hisopo toma la muestra, se embala la muestra, como están viendo ustedes acá, y se manda a patología. ¿Listo? Es una forma también de tomar la muestra sin tener que tomar tejido como tal, simplemente se hace raspado de la zona. Esta biopsia de cono en frío, pues es la que yo les decía al principio, que es con mango de bisturí, pero no es tan aconsejable porque se puede presentar más sangrado y hay más riesgo de infección del paciente. Entonces no es tan aconsejable, pero también se puede manejar de esta manera. Elementos para la conización: intervenir el bisturí o el láser o el asa, lo que vaya a utilizar para tomar esa muestra. Y consiste en la extirpación de la radiocirugía o por radiocirugía del tejido cervical con una asa amplia, flexible y delgada. No me acuerdo si aquí están las asas. No, ni tengo tablero.
Pero hagan de cuenta, se los vamos. Aquí en la parte posterior ella tiene cómo anclarla o colocarla en el lápiz de electro, y en la punta tiene el alambre que me va a transmitir la energía para hacer el corte en ese cuello uterino. Entonces para eso les digo que es como más fácil con este elemento. Vienen en forma cuadrada, redonda o triangular, ¿listo? Para poder tomar la muestra. Cuidados postoperatorios, entonces se debe hacer aproximadamente a los 8 días una citología vaginal para mirar cómo va el proceso de cicatrización de la paciente y también para definir conducta. Si es cáncer de cuello uterino, pues ya tendríamos que programar a esa paciente para un procedimiento que se llama traquelectomía. Ustedes van a leer sobre eso. Si no, si la sospecha sale negativa, pues nada, no hay nada que hacer, simplemente control de la paciente. Colposcopia es recomendada dependiendo la gravedad de la patología y el seguimiento de la parte ginecológica que se haga. Y se debe administrar antibiótico para evitar fiebre postquirúrgica, para controlar la infección desde la parte interna. Entonces se hace visualización de la cavidad vaginal a través del espéculo. Tracción del cuello uterino. ¿Con qué les dije que se podía hacer una tracción del cuello uterino? Cuando vimos la clase instrumental, vimos una pinza y les dije, esta es para traccionar el cuello uterino. Empieza por T. Menos mal la presentación, latenáculos. Demarcación y delimitación del borde que va a seccionar, entonces eso se hace con azul de metileno. Colocó el espéculo, con el tenáculo toma el cuello, lo tracciona y marca con azul de metileno dónde va a ser el corte, cuál es la parte que necesita seccionar. Incisión alrededor del cuello, pues de la lesión que va a retirar, hemostasia, cierre del nuevo cuello vaginal y curación. ¿Ese cierre cómo lo van a hacer? ¿Cómo creen? Ustedes se olvidaron otra vez, estaban activos hasta que les dio break. Les hizo daño la break. Otra vez las neuronas están en reposo, tímidas. ¿No te olvidas? Tímidas. Entonces, ¿seguro que yo les dije que no cultura? Yo les dije, aquí no vamos a utilizar sutura. Tampoco. Ay, muchachos, despiértense otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El cervix. Es el orificio cervical. ¿Cómo se llama? Bueno, cervix, pero ¿qué más? ¿Dónde estoy trabajando yo? En el cuello uterino.
yo necesito colocar el espéculo para abrir la parte vaginal y expandir ese cuello y poder tomar la muestra, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, si yo coloco el espéculo, abro, ¿cierto? Para que me dejen ver, es bajo visión directa. ¿Cómo creen que van a hacer el cierre? ¿Era ahí o no? ¿Era una otra? Ahí, sí. Cierre del nuevo cuello vaginal. Saquen el espéculo. Y hacen curación. ¿Listo? Les digo, despiértense. Aquí es un resumen de la técnica. Entonces, igual, esta también es para que la trabajen como les dije en el anterior. Unan esos 3 cuadros en uno solo. ¿Señor? Yo les paso esto. ¿Listo? Protocolo, o digamos que paso a paso de la cirugía, entonces anestesia, posición de la paciente, vestida del paciente, asepsia de antisepsia, evacuación de la vejiga, súper importante, organización de la mesa, ubicación del equipo e inicio de la intervención. Esta es la mesa que ustedes manejarían. ¿Qué tienen en esa mesa? El espéculo. El espéculo, ¿qué es esto? Las tiendas. Ajá, ¿qué es esto? Ah, listerómetro. Dilatador, ¿no? El dilatador. Ah, no, sí, sí, es un dilatador. Pero sí parece listo, ¿no? El dilatador también lo van a utilizar porque ellos muchas veces toman la medida de ese útero, ¿listo? Para también tener eso de referencia. Profe, la POSI y la Jacobs se parecen mucho. Dime. ¿La Jacobs y la POSI son similares? Sí, sí, es muy parecido. Ese es el paso a paso de la cirugía, que no me va a quedar ahí porque esa tarea la van a hacer ustedes. Es un procedimiento sencillo, que realmente no representa mayor complejidad. Aquí, entonces, es un ejemplo de si tienen que pasar puntos de reparo, es porque el área que van a resecar es bastante grande. O sea, no estoy hablando de una parte, sino del área circular como tal. Entonces, ahí sí tengo que pasar puntos de reparo, como lo ven ustedes en esta imagen, y cómo se haría la conización con el asa que les mostré. ¿Sí? En la imagen que les mostré estaba azul, aquí está gris, pero es la misma asa. Entonces ya va a entrar y me va a hacer el corte para sacar todo el tejido. Me va a sacar una dona así y me va a quedar el tejido así. ¿Listo? ¿Ahí paso puntos de sutura? No necesito. Lo que sí voy a dejar es una mecha vaginal con antibiótico, con Bactigras. ¿Listo? Para evitar infección. Sí, ¿Por cogen la cuánto mecha tiempo? vaginal, la empapan de Bactigras y se hace taponamiento. ¿Por ¿Listo? cuánto tiempo? 3-4 días. ¿Por qué? Porque es una zona húmeda que si yo la dejo mucho tiempo, ese Bactigras ya no me va a actuar como antibiótico, sino que me va a crear un foco de infección dentro del útero. Además que se puede subir, se me puede ir al útero. Entonces 3-4 días y la paciente debe estar en reposo, porque el movimiento hace que esa mecha se me pueda ir para el útero. Este es otro ejemplo de la conización, cómo se toman las muestras. ¿Qué accidentes intraquirúrgicos puedo tener? Hemorragia intraoperatoria, porque yo no estoy haciendo ningún control, yo no estoy colocando vasoconstricción, yo no estoy administrando nada a la paciente, lo más seguro es que vaya a tener hemorragia. Contaminación, pero es del instrumental, no tanto de la herida, sino de lo que yo estoy utilizando y se puede transmitir a la paciente. Lesión vesical, ¿se puede presentar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Está cerquita. Esa es la respuesta más inteligente. ¿Por qué creen que se puede lesionar la vejiga? ¿Por qué qué? Al momento de colocar el espéculo, no. Es al momento de hacer la conización. ¿Sí? Como estoy trabajando con energía, si se van muy profundos, pueden lesionar la vejiga. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. Y lesión del orificio cervical externo. Pues que en general pues se va a presentar, sí o sí se va a presentar, porque voy a acabar. Una pregunta, Una respuesta. ¿el himen se puede reconstruir? Sí, se llama himenoplastia. Profe, eso se hace...